Entreguen las gemas. Entreguen las gemas. Una luz envolvió a la más pequeña, comenzó a levitar, y en un segundo, la llevó hasta su interior. En un reino cubierto de nieve y hielo, donde los vientos aullaban con ferocidad y los cristales de hielo reflejaban la luz de la luna, existía un antiguo clan conocido como los Barrera de Hielo. Durante generaciones, habían gobernado las tierras heladas del norte con sabiduría y poder, manteniendo un equilibrio frágil entre la vida y la implacable naturaleza que los rodeaba. Sin embargo, el poderoso y venerable líder del clan, Barrera de Hielo, comenzó a preocuparse por los desafíos que acechaban en las sombras. Su sabiduría le hacía presentir que se avecinaban tiempos de cambio y que el clan del hielo necesitaría un poder mayor para enfrentar las amenazas futuras. La montaña que rodeaba el valle helado guardaba una extraordinaria leyenda. Se decía que allí residían 3 poderosos dragones que resguardaban un misterioso poder ancestral. En lo que llevaba de vida, nadie había visto de frente a los dragones, solo se sabía de su existencia por los rugidos tenues que bajaban por lo alto de la montaña. El venerable líder, junto con 3 excepcionales miembros del clan, se dirigieron hacia lo alto de la montaña. El general Rayó, el general Gantala y Deuloren. Mientras los héroes ascendían por la empinada montaña, con cada paso que daban, el aire se volvía más denso y frío. Pronto, encontraron señales en el camino que los guiaban hacia su primer objetivo. Las huellas heladas y casi intactas por la nieve, señalaban su presencia cercana en lo profundo de una cueva. Deuloren se apresuró a entrar en la oscuridad siguiendo el rastro de las huellas. A medida que avanzaba, Deuloren comenzó a sentir una presencia acechante. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras se volvía cada vez más consciente de que no estaba solo. Una sombra se deslizaba entre las formaciones de hielo. Era Trísula. Sus escamas aún brillaban en lo profundo de la oscuridad, y sus ojos penetrantes seguían cada movimiento del tigre. Deuloren intentó retroceder, pero Trísula era astuto y veloz. Los rugidos de Deuloren resonaron por el pasaje helado, pero pronto se desvanecieron en un eco triste y melancólico. El sabio anciano y los 3 héroes solo tuvieron tiempo para mirar cómo su valiente amigo caía a garras de Trísula. Los 3 se encontraban cara a cara con Trísula, el temible dragón de hielo. Trísula desplegó sus alas majestuosas, enviando una ráfaga de viento helado que hacía temblar el suelo. El general Rayó a duras penas esquivó la ráfaga mientras sostenía en sus manos su distintivo abanico. Habiendo recuperado el equilibrio, el general aprovechó la ocasión para lanzar una ofensiva audaz. Utilizando el viento como su aliado, dirigió ráfagas poderosas hacia Trísula, buscando debilitar su armadura de hielo y exponer sus puntos vulnerables. La ferocidad de la batalla aumentaba a medida que Rayó aprovechaba cada oportunidad para golpear al dragón con precisión letal. Trísula no se quedaba atrás. Desplegó su aliento de hielo, envolviendo al general en una tormenta de frío glacial. La batalla se convirtió en un duelo de fuerzas opuestas, el viento y el hielo. El general Rayó sabía que debía terminar la batalla lo antes posible, pues, aunque le daba batalla, sabía que su oponente contaba con la inherente resistencia de un dragón. Rayó desplegó su técnica más poderosa. Con un movimiento hábil de su abanico, creó un vendaval de viento cortante que rodeaba a Trísula, atrapándolo en un torbellino furioso. El dragón luchaba por liberarse,
pero las ráfagas de viento se intensificaban, cortando y debilitando su armadura de hielo. Finalmente, Trísula se vio superado por el poder del abanico y cayó al suelo, exhausto y herido. El anciano sacó de entre sus ropas un misterioso bastón, un bastón con el símbolo del clan de los Barrera de Hielo, y con el distintivo de los 3 poderes que en un futuro albergaría. Pronunció en voz fuerte: Siritanin Yabra Destriluntor. Y el poder del dragón formó parte de las habilidades y fuerza del espejo de la Barrera de Hielo. El general Rayó, mientras estaba luchando, se percató que su fiel compañero de Uloren permanecía con vida, por lo que inmediatamente se dirigió a ayudarlo. Habían pasado solo algunos minutos, cuando a lo lejos, se escuchó el rugido de 2 dragones que se acercaban rápidamente. El disturbio provocado por el enfrentamiento con Trísula había llamado su atención. El sabio anciano y el general Gantala llenaban sus espíritus con valentía y concentraban su energía para hacer frente a los 2 dragones y terminar la batalla lo antes posible. Casi en el mismo instante, los otros 2 dragones que antes habían sido solo leyendas, aparecieron con fieras. Brionac, un dragón tan blanco como la nieve, poseía la habilidad de convertir a cualquiera en un témpano con solo una ventisca. Gungnir, contrastando con el ambiente en donde vive, es capaz de calentar su cuerpo, tanto como la roca fundida de un volcán. Gantala se perfiló hacia el poderoso Gungnir que se acercaba con una gran llamarada en sus fauces. La energía que emanaba de su brazo palidecía con la majestuosidad del dragón. Sin pensarlo 2 veces, Gantala liberó toda su energía sobre el dragón. En un giro fortuito, el golpe logró aturdir al dragón y provocar que su llamarada cargada de magma se desviara y golpeara a Brionac. El fuego lo engulló mientras éste se retorcía. El sabio anciano aprovechó la pausa que provocó el aturdimiento de los 2 dragones. Imperturbable ante la tensa situación, juntó sus manos temblorosas para reunir toda la energía de su espíritu. El aire se cargaba de energía y se formaban remolinos de nieve a su alrededor. Los dragones se reincorporaban rápidamente para seguir luchando. Sin tiempo para apreciar la apariencia y majestuosidad de los dragones, hasta entonces vistos, el anciano elevó sus manos hacia lo alto del cielo y lanzó con firmeza una ráfaga de energía contra los dragones. Una luz deslumbrante se elevó por encima de las cumbres de las montañas, una luz que traspasaba las nubes y las iluminaba como si la luz proviniera desde su interior. De pronto, la calma regresó a las montañas y el poder de los dragones yacía en el interior del espejo de la Barrera de Hielo.